Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Bocángel. Muchas gracias, señora presidenta. A través de usted, saludar al ministro y al cuerpo técnico que les acompaña. Algunas inquietudes referidas, voy a centrarme en mi región y luego en algo general que podía hacer. Bueno, los 50 millones de Chachapoyas que no lo quiere, no sé si los puede destinar a Huánuco, lo toma en cuenta, pues es un pedido y se va a oponer y yo no me opongo que nos lo dé a nosotros. Gracias. En primer lugar, en Huánuco tenemos un penal, bueno, dentro de las comodidades que existen, bueno, pero sobrepoblado más del 90%. Está en una capacidad del 190%. Entonces, habría que ver algunas acciones. Sabemos que usted recién estamos llanos para apoyar en todo esto. Tenemos un penal que lo cerraron de la noche a la mañana en 2 de mayo, La Unión, ¿no? Que más o menos podría albergar a 120, 150 y tiene mucho espacio. Si realmente esos 50 millones fueran necesarios, construiríamos el penal de 2 de mayo en La Unión, que inclusive podía ser destinado de repente a primarios, ¿no? A lo que ustedes estimen conveniente en La Unión. Está completamente abandonado, está ahí el penal, existe de ustedes y sería interesante que lo puedan considerar. Así también como el proyecto que tienen ustedes, del penal para Tingo María, ¿no? Para una interrupción, me pide el colega, ya dice que ya no quiere que le devuelva sus 50. No, la interrupción porque se ha arrepentido de donar los 50 millones. Tiene la palabra, congresista, es una broma. Gracias, presidenta. Usted está jalando a Huánuco, ¿eh? No, presidenta, yo no estoy negándome la inversión de los 50 millones. Más bien preferiría que esa inversión se destine. Hay un penal en Bagua que tiene pésimas condiciones, un penal en una ciudad donde la temperatura llega casi a los 40 grados. De hecho, creo que ahí es donde deberíamos mejorar las condiciones, ahí es donde deberíamos meter el dinero. Gracias. Gracias, congresista. Perdimos los 50 millones, ya, vamos a hacer. Ya no se opone, ministro, ya no se opone. Entonces, también quiero que vea este penal de La Unión, que puede inmediatamente ser remodelado, no va a ser un costo muy caro para hacerlo y poder, en este caso, minimizar ya este hacinamiento que existe en el penal de Portacancha. Yo siempre visito este penal, ¿no? Como también lo hace la colega Beteta, el colega Tucto de Huánuco. También, ministro, sé que tiene poco tiempo, ya nombró miembros en la Comisión de Gracias, pero necesitamos que de una vez se conforme ya la presidencia de la Comisión de Gracias presidenciales, si es posible que no pase de este viernes. ¿Pero por qué? Porque constantemente a nosotros cuando estamos visitando los penales, no solamente el penal de Huánuco, ¿no? He estado en los penales acá en Lima, etcétera, se nos acercan los internos de escasos recursos, etcétera, y muchos piden gracias presidenciales y lo podemos notar. Yo visitaré 4 o 5 veces al año a los penales, el año pasado lo hice como 7 veces, y cuando preguntaba por el que se dializa, hay enfermos que le cuesta más al Estado, que están 3, 4 veces dializándose, llevando la camioneta, el interno que lo lleva, bueno, ya falleció, me dicen. El otro señor que no se movía, ya falleció. Bueno, el que movía su mano, ya él salió. Pero yo veo Huánuco la realidad, y en Huánuco hay muchos que han presentado su proyecto de gracias presidenciales ahorita, ¿no? Y me gustaría que ya se conforme esta comisión, ya está conformada, y una vez, por favor, que exista una presidencia para poder yo traerles también todo el grupo de documentos que tengo. Y al salir también esos internos, aminore el costo también de gastos que tienen ustedes y van a tener más plata. Aquí siempre dicen, una premier, necesitamos facultades para legislar. Listo, no están pidiendo facultades para legislar. Pidieron la anterior ministra facultades en temas de derecho y legislaron, nosotros le aprobamos aquí a los que nos dicen obstruccionistas, ya les aprobamos para que legislen en todos aquellos que tenían casos de sentencia entre 4 a 6 años, no sé exacto, 4 o 6 años, para poder también despenalizar, de que puedan salir. Hay más, creo que de 5.000 a 7.000 internos, entre 5 o 6.000 internos, entre sentencias de 4 a 6 años, que estas facultades que nosotros le dimos, le preguntamos cuánto han salido, cuánto han aplicado, ninguno, señor ministro.
Entonces, con sus asesores, con sus técnicos, deberían hacer inmediatamente para que ellos salgan de una vez y desasinar, ¿no? O sea, que no existan tantos, en este caso, internos ya. Asimismo, lo que le pido, por favor, conformar una comisión para poder llegar a Huánuco, de ustedes, de su equipo, para con el Ministerio de Justicia, etcétera, pude visitar. Y hay internos que tienen sus documentos en la mano para audiencias que se postergan, y ellos ya inclusive ya cumplieron condena, ya califican para estar afuera, pero pasan los meses, pasan las navidades, aún habiendo cumplido inclusive ya la pena, el tiempo, etcétera. Por eso que de una vez nosotros en nuestra región, que después lo puede hacer también en todas las regiones, de que se conforme el equipo de asesores, de técnicos, de apoyo, para poder en esta Navidad por lo menos muchos internos de nuestra región o nuestras regiones puedan estar fuera, porque justo llega el día y lo único que hacen es postergar la audiencia, y pienso que eso no debe ser. Bueno, son inquietudes que tengo sobre los penales en la región de Huánuco, la Comisión de Gracias, que espero que que exista ya una presidencia y ya se conforme y comience a trabajar, porque ya ha pasado tiempo y en estos momentos no tenemos cabeza. Y esta de las facultades para legislar que pidieron aquí al Congreso, no ha salido, por gusto nos piden las facultades, por gusto debatimos aquí, para que ni un solo interno haya sido beneficiario de estas facultades que nos pidieron para legislar en tema de justicia. Muchas gracias, señor ministro, y saludarlo, y va a contar con el apoyo siempre cuando las cosas vayan avanzando de la mejor manera. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva. Gracias, señora presidenta. No hay duda que el acceso a una justicia inclusiva y confiable, gracias a un Estado moderno y transparente que protege efectivamente los intereses del país y sus ciudadanos, es un objetivo y es una visión con la que coincidimos. El Ministerio de Justicia tiene una tarea muy amplia, por tanto, para conseguirlo. El fin de semana de la representación estuvimos en Paucartambo, algunos de los representantes de Cusco, discutiendo las posibilidades de la justicia comunal. Hay un proyecto de ley en el Congreso en el que se debate el tema. Sin embargo, en la definición de los objetivos, por lo menos rápidamente revisados, no está el correspondiente a la consolidación de esta justicia comunal, indígena o nativa, que está establecida además en la Constitución. Y que necesitaría de los complementos, el apoyo, la consolidación correspondiente y la coordinación y la complementación con la justicia ordinaria. Tiene el Ministerio de Justicia propósitos especificados en relación a este tema para el 2018. A través de la presidencia siempre, cuando entre las principales metas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el ejercicio 2018, define dentro de la defensa de las políticas de la Procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht. Se señala que se llevarán adelante 145 medidas cautelares o procesos de investigación 75 y procesos penales 15 en relación a este tema. Tal vez pueda hacernos una especificación. No esperamos que tuviéramos tantos procesos pendientes solo por un tema. Sin embargo, ahí la preocupación va más allá. Uno de los objetivos del decreto de urgencia 003 encargados al Ministerio de Justicia y particularmente a la Procuraduría Anticorrupción establece que debe ser el encargado, el Ministerio, a través de la Procuraduría, de establecer las reparaciones civiles del Estado. Y precisamente el establecimiento de estas reparaciones supuso en algún momento un debate que al mismo tiempo determinó la salida tanto de la Procuraduría y las oficinas afines. Tiene previsto un mecanismo, una estructura al Ministerio de Justicia en la medida en que es la responsable para determinar estas reparaciones en casos como el que acabo de referir, caso Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Para preservar el interés del Estado y para garantizar igualmente la reparación a que tendría derecho el Estado?
Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Arce. Gracias, señora presidenta. Por intermedio suyo, saludar al señor Enrique Mendoza. Quisiera aprovechar el espacio porque es muy importante. Sé que es un tema de coyuntura, pero nosotros tenemos la obligación como congresistas, más aún desde el Ministerio de Justicia, la lucha frontal contra la violencia a la mujer. Hemos sido testigos durante estos días que ha habido una violación, inclusive a menores de edad, llegando a extremos, el caso del bebé de 2 meses, y tenemos que hacer algo como sociedad. Frente a esto, en mi región, en Apurímac, represento a la región Apurímac, me apersoné al Poder Judicial, a la Fiscalía para levantar información. Y por ejemplo, hay un grave problema porque evidentemente son zonas rurales donde hay muchas denuncias al respecto, pero que no se consolidan, no se formalizan a través del Poder Judicial. Y existe este programa Alegra, que permite a los defensores públicos poder ir hasta zonas rurales. ¿De qué manera se podría invertir más en estos, señor ministro, por la presidencia? Porque esto garantizaría que en zonas rurales que están a 4, 5, 10 horas de las capitales de las provincias donde se tiene el Poder Judicial, se pueda accionar legalmente. Entonces es muy importante la participación activa. Otro de los problemas es al momento de hacer las denuncias en casos de violación y en casos también de violencia contra las familias. La información que me dieron del Poder Judicial es que debería haber una acción más coordinada entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial para fortalecer algunas estrategias. Ya hay una cámara GESEL, por ejemplo, en Andahuaylas, por fin, recién lo han instalado en casos de violación. Entonces, ¿qué están considerando ustedes en este presupuesto para el año 2018 para poder implementar este tipo de servicios que complementarían la atención? De la misma manera, ¿de qué manera pues, se podría complementar el trabajo de los jueces para que dicten medidas de protección a las mujeres que son víctimas de violencia? Porque muchas veces levantan la información de la policía, pero todavía se espera el proceso y no hay un acompañamiento. Le estoy contando la realidad que me han expuesto, en este caso, los fiscales y los responsables del Poder Judicial. En realidad, señor ministro, esta es una cruzada nacional en la que tenemos que involucrarnos como sociedad. Sé que las medidas coercitivas van a sancionar a los responsables, pero el problema es mucho mayor, es un tema de educación, que tenemos que invertir como sociedad, como Estado, que nos permita garantizar luchar contra este crimen de violencia. Lamentablemente los indicadores nos muestran que nuestra sociedad ha llegado a extremos y estamos haciendo muy poco. Por eso sería importante ver desde el Ministerio de Justicia como política de Estado qué medidas podemos desarrollar para poder también desde el Congreso de la República, evidentemente con la normatividad, ver qué modificaciones se pueden desarrollar. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Me voy a permitir hacer algunas precisiones y preguntas, señor ministro. Preocupada realmente por el tema que cada día va incrementando la violencia hacia la mujer. Y sabemos que para poder buscar la solución se tiene que tener políticas articuladas. Y esto significa el Congreso de la República emite las normas y quienes tienen que aplicar justamente es desde la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y usted, como ministro, y tiene la experiencia porque también fue magistrado, y muchas veces cuando no existe esta articulación o no tenemos las herramientas legales y también factor humano, imposibilitan quizás actuar inmediatamente. Desde ese punto de vista he visto la propuesta que ustedes hacen, incrementar lo que son los defensores públicos. Pero hablamos de defensores públicos que ven la problemática de toda la defensa en general. Nos gustaría que nos pudiera señalar, al menos que podrían iniciar quizás con pilotos para ver cómo pueden ser más efectivos esta defensa para que puedan destinarse exclusivamente a los defensores públicos en el tema de violencia hacia la mujer, porque muchas veces tenemos al Ministerio de la Mujer, el Centro de Emergencia Mujer, pero es un acompañamiento. Las víctimas recurren al Centro de Emergencia Mujer, le toman notas, dan sus datos y ahí termina. Pero ¿quién los orienta?
¿Quién hace la defensa finalmente para que ellos puedan tener una justicia efectiva y a tiempo? Porque las mujeres maltratadas, cuando recurren a las comisarías, muchas veces son víctimas de burlas también, ¿no? Y esto ocurre a veces la inacción inmediata del Ministerio Público, que no toma las medidas de prevención, que son retirar, en este caso, al agresor de la víctima, o sea, aplicar las medidas cautelares inmediatas. Pero a veces la víctima no tiene recursos económicos para poder asumir su defensa, entonces se ve vulnerada en esos derechos de poder continuar un proceso donde pueda ser asesorada por un abogado, en este caso los defensores públicos, que podríamos tener por especialidad, ¿no? O sea, entendemos que el rol de los defensores públicos están en todos los temas, de todos los delitos, pero exclusivamente nos gustaría que se puedan destinar por cada distrito judicial un cierto número de especialistas en estas materias para que ellos puedan realmente ayudarnos a combatir esta violencia hacia la mujer. Otro tema, señor ministro, ya mi colega Guillermo Bocángel ha explicado que tenemos un penal en 2 de mayo, está la infraestructura, pero por razones posiblemente, no creo que sean técnicas, sino políticas, han desactivado, y muy bien podría ayudar para que podamos de alguna manera nosotros tener la posibilidad de disminuir el hacinamiento que tenemos en el penal de Potracancha. Lamentablemente, no sé si fue por una cuestión de represalia, la exministra de Justicia, y esperemos que no actúe de esa manera, señor ministro, ante el cuestionamiento que como congresista estuvimos haciendo en el caso de las procuradurías por el tema Odebrecht. El presupuesto que estaba para que se pueda mejorar el penal en Potracancha, lamentablemente ya no aparece. Se ha sacado del presupuesto y no entendemos las razones técnicas. Posiblemente podrían ser razones políticas, pero no técnicas. La necesidad existe y lo que buscamos es que se pueda mejorar todos los centros penitenciarios. Asimismo, señor ministro, traslado la preocupación y también ya hemos enviado a su despacho. Entendemos que recién usted ha asumido el cargo, pero hay funcionarios que vienen y continúan en este trabajo. A la anterior ministra, y hace ya gestiones pasadas también, se solicitó la creación de la oficina registral en Huánuco. Si bien es cierto, nosotros tenemos una sucursal que dependemos de Huancayo, pero siendo una región que ya vamos por más de 800 habitantes, es necesario contar con nuestra independencia y autonomía. No es posible que todos los trámites tienen que ser trasladados a Huancayo para que Huancayo recién puedan resolver, y a veces esto imposibilita que cuando hay una observación, posiblemente a una partida registral, tengan que estar enviando toda la documentación a Huancayo. Hablamos de una descentralización y la descentralización tiene que ser en todos los sentidos, no solamente descentralización presupuestaria, sino también de servicios, y por ello, a nombre de la región Huánuco, señor ministro, yo le pido que se pueda reevaluar. Técnicamente, nosotros consideramos que sí merecemos tener una oficina independiente de los registros públicos y no depender ya de Junín. Si usted visita, por ejemplo, ha habido una ocasión, más aún, cuando ahora el Ministerio de Educación exige que todos los proyectos de inversión, las propiedades que tienen los colegios tienen que estar debidamente saneados. Entonces, eso ha generado un gran problema porque el personal que tienen en la región Huánuco es muchas veces insuficiente, y no me dejará mentir, seguramente el encargado de registros públicos en Huánuco fue algo vergonzoso tener que él jalar un escritorio que era del servicio de seguridad para que poderme atender en esa sala de espera de todos los señores, poder atender a la reunión que había solicitado con diversos alcaldes para que nos puedan decir por qué era la demora en cuanto a las observaciones que tenían que haber sido ya levantadas por el personal de registros públicos. Entonces, teniendo esto que es una exigencia para la inversión pública en el sector educación, que los colegios tienen que estar saneados, entonces también hay que implementar a los registros públicos, y yo imagino lo que ocurre en mi región, posiblemente también es la misma problemática a nivel nacional.
ello. Y finalmente, señor ministro, acá veo un informe importante donde dice la defensa judicial del Estado a través de las procuradurías ad hoc del caso Odebrecht. Mencionan solicitud de medida cautelar 105 en el 2017, procesos en investigación 51 y procesos penales 8. Si hoy no tiene la información, señor ministro, pero le agradeceremos que nos pueda hacer llegar esta solicitud de medida cautelar, ¿en qué estado se encuentran? Solamente fueron presentados y luego desestimados, como ha ocurrido en el caso Olmos y en otros temas más, que será una información muy importante para que nosotros podamos encontrar el sentido muchas veces de fortalecer las procuradurías ad hoc. Entendemos que las procuradurías ad hoc no es para defender a los titulares del sector, no es para defender al gobierno de turno, sino es para defender al Estado peruano ante los abusos muchas veces de algunas entidades privadas, como lo que hemos visto, lo cual vergonzoso cómo se han venido manejando los recursos a través del caso Lavallato. Bien, eso sería las preguntas. Me pide 2 interrupciones, el congresista Bocángel y el congresista Armando Villanueva. Sí, gracias, señora presidenta. Rápido, bueno, aparte lo que se viene trabajando en la parte administrativa, de parte gerencial, el penal de Potalcancha no tenemos por el momento ninguna observación. Sí, también felicitar porque se siguen implementando y mejorando algo que el año pasado pedimos y que fue justamente el mejoramiento de los talleres formativos, más que formativos son talleres ya de producción de los internos. Y tenemos el espacio, en estos momentos he visto que se están mejorando los talleres porque eran talleres que fueron construidos artesanalmente, pero ahorita sí está invirtiendo la región en la parte, pero tenemos también más necesidades y quisiera que lo tome en cuenta el día que sus técnicos lo visiten. Hay más espacio para poder mejorar, seguir mejorando los talleres. He visto que en el patio del pabellón 2, en una canchita, en la parte de la canchita, lo que era su tribuna, se han puesto algunos, han traído sus propios, inclusive máquinas, y están ellos trabajando. Pero si nosotros le daríamos mayores comodidades, ese interno se va a reinsertar. Estoy seguro que lo va a hacer. Felicito lo que se está haciendo en estos momentos porque se están mejorando los talleres en la parte final y también hay espacio y que se los van a pedir o ya se lo han pedido y espero que son cosas pequeñas y que va de la mano con lo que quiero decirle. En el rubro de bienes y servicios del pliego del Ministerio de Justicia, sabemos que es uno de los componentes más importantes y concentra el 53,2% del presupuesto del pliego 2018. El 2018 se le ha asignado a usted se les asignó 289 millones y el PIN 2017 se asignó 290 millones, de los cuales hasta el 26 de octubre han ejecutado 185 millones, que representa el 63,8%. Lo que quiero saber, cuáles son los principales bienes y servicios ejecutados en el 2017 y cuántos de ellos corresponden a consultorías. Eso es todo, señor ministro. Gracias. Gracias, congresista. Presidenta. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva, recordando que están en interrupción. Gracias por recordármelo. Solamente una breve referencia y una breve pregunta en relación a Olmos, que fue un tema que usted refirió. Señor ministro, a través de la presidencia, ¿cuáles habrían sido las razones por las que el Ministerio de Justicia, a través de la Procuraduría, admitió la posibilidad de la liquidación de los activos de Olmos, siendo que a la fecha no tenemos como Estado y Ministerio de Justicia, por tanto, y tampoco Procuraduría, una reparación civil establecida para el Estado? ¿Cuánto de estos activos irían a corresponder la necesidad de ese fondo de reparación civil para el Estado? Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Finalmente, la interrupción, el congresista Richard Arce. Gracias, señora presidenta. Se me pasó algo muy importante porque estamos dentro de una gestión y es muy importante que el relevo de un ministro no signifique que nos olvidamos de los compromisos asumidos previamente, más aún si está el gobierno de por medio. El 25 de agosto hubo reunión del Acuerdo Nacional por la Justicia, donde se había comprometido que la siguiente sesión de este acuerdo va a ser en Andahuaylas. Está pendiente la conformación de esta actividad. Es importante porque nos permite enlazar todo lo que le estaba comentando, de ver de qué manera el Ministerio de Justicia puede fortalecer el trabajo del Poder Judicial.
En ese marco, estuvo acá también presente el presidente del Poder Judicial, el señor Dubelín Rodríguez, le planteé y renovó ese compromiso. Públicamente, señor ministro, quisiera hacerle recordar este compromiso porque es muy importante y está en el marco de algo institucionalizado, como es el Acuerdo Nacional por la Justicia. El anterior se hizo en Arequipa y el siguiente tendría que realizarse en Andahuaylas. Por ende, señor ministro, voy a pedirle que ponga en consideración. Gracias. Gracias, congresista. Habiendo culminado el rol de preguntas por parte de los colegas congresistas, cedemos el uso de la palabra al señor ministro para que pueda absolver las dudas y preguntas planteadas por los colegas congresistas. Gracias, presidenta. Bueno, voy a tratar de llevar el orden de acuerdo a las intervenciones. El congresista Pacori se preocupó y preguntó por el Plan Nacional de Derechos Humanos. Se ha elaborado un plan nacional que todavía está en fase de acabado, llamémoslo así, porque tenemos que presentarlo en un evento internacional a ser realizado en... ¿Dónde se presentan los derechos humanos? Bruselas. En Bruselas se va a presentar este plan nacional son 3 días, 6 a 8 de noviembre, el Perú presenta su Plan Nacional de Derechos Humanos. En cuanto a la preocupación también del mismo congresista Horacio Pacori sobre la trata en Puno, efectivamente Puno se puso hace tiempo, mucho tiempo que tiene el problema de la Rinconada. Y se había omitido, efectivamente, es cierto. Y ahora se ha incluido, no para el programa, sino dentro del programa ordinario, estamos incluyendo Puno para trabajar esa zona, concretamente en la Rinconada, a través de conferencias y difusión de los derechos de las personas y la puesta de abogados de defensoría para víctimas y personas vulnerables en la zona de Rinconada, sobre todo tratando de incidir en la parte referida a trata de personas. Ese es sino que lo que ocurre es que estos planes son innominados, hay un rubro que es de difusión y de reforzamiento de defensa pública, está incluido la Rinconada. Ahora, también el congresista Tubino solicitó, expuso el problema de un penal que se paralizó, ¿no? Sin embargo, ya está destrabado y podemos informar a través de su presidencia que este programa, esta construcción ya se reanudó en este mes de noviembre. Perdón, en este mes de octubre. Esperamos que para noviembre podemos presentar ya una actividad en esa construcción. Luego tenemos, con respecto a las reparaciones, efectivamente hemos continuado nosotros con la política de reparaciones establecida legalmente y por supuesto reiterando que sean escrupulosos en la selección de las reparaciones, en la selección de personas y sobre todo desde ya hace un tiempo atrás, antes de mi gestión, se ha venido incidiendo en ampliar las reparaciones de tipo colectivo o comunales. O sea, está dentro de la política, ¿no? de nuestro sector. Por otro lado, con las inquietudes del congresista Castro, ¿no? Efectivamente hay una partida de 50 millones para un penal en la zona, pero este diseño del proyecto de penal no se puede llevar a cabo mientras no se obtenga la licencia social
de los pobladores y de no obtenerse en definitiva, habría que replantear todo y trasladar pues a otra localidad este establecimiento penal. No nos quedaría otra opción, pero esto está sometido y sujeto al estudio correspondiente, ¿no? También con respecto a los bloqueos, efectivamente los bloqueos ya se han extendido, como lo he puesto, a varios establecimientos. Hubo unas correcciones que hacer, pero se ha avanzado bastante bien, de manera que eso se viene cumpliendo con los bloqueos en penales. Pero también el congresista Castro habló sobre la utilización, otro aspecto, de la utilización del dinero de SUNARP. El dinero de SUNARP, lo anoté, es una de las fuentes que sostienen el presupuesto de todo el sistema del Ministerio de Justicia, una parte del presupuesto público y lo otro es de SUNARP, precisamente, ¿no? Entonces en eso se utiliza los ingresos obtenidos que provienen de las inscripciones, las certificaciones. El congresista Bocángel, las inquietudes decían por lo del penal de Huánuco, que si bien decía reúne las condiciones mínimas o básicas, básicamente está bien, pero está sobrepoblado. Hemos tomado debida nota, señor congresista, para ver de qué manera se rehabilita el otro penal, ¿no? El penal que se llama 2 de Mayo en la Unión, ¿no? Y efectivamente hacer una redistribución, ya veremos esto técnicamente, para poder aprovechar ese local que en este momento no está siendo utilizado. Claro. Bien, también había el congresista Villanueva. ¿Qué planes se tienen para la justicia comunal?